Hospital HM Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. HM Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital HM Rosaleda y HM La Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Falando de Saúd, el espacio de salud de Correo Televisión, al que siempre procuramos invitar a los mejores especialistas para hablar de temas que afectan, como dice muy bien Ignacio Balboa, al cuidado de la cajita del cuerpo. Así que, sin más, sumario y comenzamos. Hoy en Falando de Saúd, entrevista a un cirujano plástico de HM Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre cirugía estética. Y para cerrar el programa recibiremos un consejo de la unidad de enfermería de HM Rosaleda. Pues ya ven que el tema de hoy tiene que ver con la cirugía estética, con la cirugía plástica, también reparadora. Un tema que además suele tener bastante aceptación entre la gente. A todos nos interesa un poquito, por razones, por unas o por otras. Siempre estamos a lo mejor buceando, navegando en internet, y queremos saber las últimas novedades, pero para ello hemos traído a un especialista, al doctor Jorge Valdés, que es la primera vez que viene a Falando de Saúd. Muy bienvenido, doctor. Vale, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez, como les decía, que acude a nuestro programa. Es el responsable de la unidad de cirugía estética de HM Rosaleda y nos va a contar todas las novedades que puede ofrecer a los pacientes, ¿verdad, doctor? Muy bien, lo intentaremos por lo menos. Pues sin más dilación, ¿qué es lo que le ofrecen al paciente una vez que se decide a pedir cita o llama a la puerta? Ajá, bueno, es una buena pregunta, como una filosofía global del servicio, ¿verdad? Sí. Bueno, la cirugía estética, como bien dices, es una cirugía que es opcional, no es obligatoria, no es... de manera que, a pesar de ser pacientes, necesitan tener un trato un poquito diferente de lo que es el paciente tradicional, ¿de acuerdo? Necesita un trato más personal, más exquisito, podríamos decir, pero también estar más cerca de ellas o de ellos, y necesitan un poquito más de apoyo moral. Siempre en todo el proceso hay una parte, al menos, en que la paciente que se ha embarcado o bien lo pasa mal, o le molesta un poco, o un periodo está un poco hinchada y no se ve bien como ella le desearía. Siempre hay algún punto en el que necesita este apoyo psicológico, entonces hay que añadirlo al trato normal del paciente, que ya se añade, pero con más ganas, claro. Tienen además un teléfono 24 horas, ¿no? O sea, claro, siempre están pendientes de Claro, en el posoperatorio es muy importante que la paciente sepa que en cualquier momento del día, 24 horas al día, 365 días al año, que sepa que puede llamar, ya solo con eso ya está más tranquila, pero aún en la eventualidad de que le suceda algo o piense que le sucede, simplemente a veces llama pues porque le duele un poco más de lo que ella esperaba, porque le molesta más en un sitio que en otro, cualquier duda que la podamos tranquilizar simplemente vía telefónica, ayuda mucho en el posoperatorio. Claro, porque el dolor además siempre es algo muy relativo, ¿no? Y en ese sentido no hay ningún paciente igual a otro, ¿no? Influyen también mucho las emociones, ¿no? Y el sentir de cada uno. Claro, sin duda, sin duda. Nosotros de hecho avisamos a la paciente que llame ante cualquier cosa que piense, porque en ocasiones vemos gente que ciertamente lleva muy bien las molestias posoperatorias y a lo mejor en una eventualidad debería de habernos llamado y no lo ha hecho, ¿no? Entonces insistimos en que te pase lo que te pase, te sientas como te sientas,
no se llama. De hecho, el primer y segundo día ya llamamos nosotros ya de rutina para preguntarles. Bueno, eso es muy tranquilizador para todos los pacientes, porque claro, uno nunca sabe hasta qué punto una molestia puede ser normal o no. Sobre todo porque, bueno, hablamos a lo mejor de intervenciones como aumento de mamas, cirugía de abdomen, liposucción, rinoplastia, cirugía de párpados, bueno, no digo infinidad, pero muchas más cirugías práctica, doctor. ¿Cuál es quizá el tratamiento estrella en esta época del año? Bueno, realmente la cirugía, bueno, sí que tiene picos estacionales, que es curioso, pero es verdad, ¿vale? Ahí hay un pico grandísimo en la primavera o justo al inicio de la primavera, hay una bajada muy importante en verano, son picos estacionales de cirugía, pero no de cada una en particular, como de todas. Sí. Yo a veces no me explico por qué, ¿no? Porque realmente no hay ninguna razón objetiva para pensar voy a aumentarme el pecho, pues mejor en abril que en septiembre, pero es así, ¿de acuerdo? Respecto a la cirugía, no hay ninguna cirugía que se distinga de las otras en esto, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, estamos hablando, porque, por ejemplo, en esta diapositiva que nos ha facilitado, aquí vemos una elevación de mamas, ¿no? Ajá. Esa técnica, bueno, pues también la hacen y sobre todo me imagino que a partir de cierta edad, o a lo mejor... Claro, lógicamente... ¿no? O después de un embarazo incluso, no lo sé. Ciertamente, ciertamente. Realmente, claro, la ptosis de la mama, que es la caída, con el paso de los años se va haciendo más evidente. Hay mujeres que con 20 largos, 30, ya presentan una ptosis que le gustaría corregirla, sí. Pero evidentemente con más edad se nota más. Después de los embarazos es el momento clave para arreglar la ptosis, porque es cuando realmente las pacientes lo solicitan. Toda mujer que presenta un poquito de ptosis, si tiene pensado tener un hijo más, ya sabe que después del hijo igual se le cae un poco más después y espera. Cuando han tenido el número de hijos que consideran oportuno, ahí es cuando buscan. Es una cirugía que entre los 40 y los 50 es lo más frecuente hacerla. También me llama la atención, o sea, otras técnicas que parece que ahora están de moda, ¿no? Que, bueno, la cirugía posparto, que parece que ponen de moda las famosas, ¿no? Claro, ajá. ¿No? Y luego también la labioplastia. Háblenos un poquito de estas dos cirugías, doctor. Vale, la cirugía posparto realmente no la hacemos posparto inmediatamente. Esto es una pregunta que me hacen muchas pacientes cuando vienen a la consulta. ¿Esto sería, por ejemplo, posparto? ¿Se incluiría dentro del posparto o no? Se incluye después, dentro del posparto incluimos esto, incluimos la abdominoplastia, que es arreglar los tejidos del abdomen, extirpar la piel que sobra, si es que sobra, que no siempre sucede, arreglar los músculos abdominales, que normalmente se dan de sí durante el embarazo. Está unido a la abdominoplastia, a la mastopexia, y también es muy frecuente eliminar cierta grasa de algunas zonas que se han acumulado durante el parto en casos en que la paciente haya engordado, poco más de la cuenta. Y quizás después de dar a luz no se elimina. El cuerpo va cambiando después del parto. Técnicamente siempre se recomienda esperar 6 meses después de haber dado a luz antes de embarcarte en una cirugía, porque te va cambiando. Y de hecho muchas mujeres siguen recuperándose el cuerpo y hasta el año no es recomendable hacerlo, porque se corrige espontáneamente, ¿de acuerdo? Una vez que el proceso se ha estabilizado es cuando tú puedes operar. Mucha gente me pregunta, pero yo vi no sé qué actriz, salió en la tele, tal, sale ya magnífica, tal. En 2 meses está magnífica. Sí. Y es verdad, pero prácticamente el 100% de las veces no es por cirugía, ¿vale? Bueno, ahí hay un compendio de muchas cosas, ¿no? Deporte, alimentación y me imagino que también muchísimo cuidado durante el embarazo, ¿no? Exacto. Tienen mucho asesoramiento durante el embarazo, justo después del embarazo, tienen más trucos, la mitad van en fajadas, cosas de estas, ¿vale? Sí. Y luego hay muchas mujeres que no son famosas que dan a luz y en 2 meses están muy bien ya. Sí, eso también. Exactamente. Entonces, la ves la de Hollywood, te crees que es porque se ha operado. De hecho, hay muchos estudios de cirugías hechas tempranamente después del parto y los resultados son peores y las complicaciones son mayores si la haces demasiado pronto. Con lo cual hay que esperar, hay que dejar pasar un tiempo prudencial y siempre dejarse aconsejar por el especialista. 6 meses mínimo, sí. ¿Y la labioplastia? Y la labioplastia es curioso también, es una cirugía que realmente está de moda, ¿vale? Es la resección de los labios menores. La hipertrofia de los labios menores es un complejo de síntomas que no solo son estéticos, pero realmente produce síntomas físicos, ¿de acuerdo? Y en casos extremos bastante evidentes y dolorosos y las pacientes buscan ayuda por las dos causas. Sí. ¿Por qué se pone de moda? Pues una cosa curiosa, ¿no? No se sabe nunca muy bien por qué. Realmente lo que se supone es simplemente que la mayoría de las pacientes tienen más conciencia y más noción de que eso existe y de que se puede solucionar.
Igual nos vamos 50 años atrás y la paciente que pudiera tener este problema pues no sabía que tenía solución, pensaba que eso le pasaba a ella y que se tenía que aguantar, ¿vale? De todos modos, la paciente que acude solicitando este servicio no va con cierto pudor, no sé, con cierta vergüenza o... No lo sé. No, realmente no, ¿Sí? porque están bien asesoradas, se han enterado, entonces saben en qué consiste, saben por qué pasa, es una cosa espontánea que no tiene, y saben que le causa un problema y como tal buscan solucionarlo, ¿de acuerdo? Y lo llevan bien como la que puede tener cualquier otro problema de salud, porque realmente, aparte del impacto estético, Sí. casi en un 80-90% la principal razón para operarse es física, ¿eh? Los hombres ahora ya no tienen tanto reparo en reconocer que pasan por el bisturí, que se cuidan, pero ¿cuál es quizá la cirugía más demandada por el paciente masculino? Claro, los hombres ciertamente no tienen reparo en admitirlo cuando lo hacen, ¿vale? Al contrario que las mujeres. Quizás sí, no les importa decirlo, no les importa que la gente lo sepa. Sí. También puede ser porque los hombres, por ejemplo, la principal cirugía que hacen es la rinoplastia, cuando tienen la nariz muy grande o muy fea, la blefaroplastia también, ¿vale? Cuando Sí. tienen bolsas en los ojos o tienen el labio párpado superior, y esto es una cosa que ya se les nota a ojos vista, entonces es difícil disimularla, Sí. ¿vale? También hacen liposucciones del abdomen, de la espalda, de la cintura, pero un grado un poquito menor. El hombre se cuida cada vez más, cada vez hace más deporte, esto lo mira, ¿de acuerdo? El hombre, aparte de esta faceta, de cuidarse o no, es un poquito siempre más cobardica, podríamos decir, a la hora de hacer cualquier tratamiento. Entonces, la cirugía estética no puede ser una excepción. Claro. Cada vez hay más o menos en cirugía, equivale como al 15-20% en la práctica diaria, son hombres. Y el 80-85% siguen siendo mujeres. Son mujeres. Sí. De todos modos, bueno, ¿qué condiciones ha de cumplir el paciente, él o la paciente que quiera mejorar pues, una o varias partes de su cuerpo? Porque imagino que, con independencia de que efectivamente bueno, pues pueda haber un problema, imagino que la parte psicológica también es muy importante, ¿no? Claro, ciertamente existen casos de pacientes, hombres y mujeres, lógicamente, que vienen a consulta con motivaciones un poco que, no digo patológicas, pero a veces incluso sí, patológicas, o motivaciones que no son la que realmente debe llevarte a una consulta, ¿no? Hay gente que tiene expectativas que no se corresponden con la realidad. Sí. Hay gente que se ve defectos que no se corresponden con la realidad, lo llamamos trastorno dismórfico y no es tan raro encontrarlo. Son gente, bueno, un ejemplo típico que se pone siempre es Michael Jackson, ¿no? Sí. Cuando se opera la nariz y está bien, pero él se la sigue viendo mal siempre y sigue. Son unas operaciones que no te dan la satisfacción que buscas porque no eres un buen candidato, ¿vale? También hay gente pues excesivamente narcisista, digamos, que cualquier defecto, aunque sea milimétrico, lo magnifica y le hace pasar muy mal. Pero este tipo de pacientes no se arreglan con la cirugía. Afortunadamente son muy pocos, ¿eh? Yo lo digo siempre, la gente que entra por la puerta, el 99,9% está bien amueblado, sabe lo que quiere. El defecto que tiene puede ser mayor o menor, pero existe. Nosotros los cirujanos decimos que el defecto que tengas, que debe coincidir lo que piensa el profesional que te está viendo con lo tuyo. Claro, y claro. coincide casi siempre, o prácticamente siempre. Y una vez explicado cuál es el resultado posoperatorio, que eso es lo principal que debes saber, cómo vas a quedar, si ese resultado que tú has imaginado previamente, y lo has imaginado gracias a las implicaciones que te han dado, coincide con la realidad, estás contenta. Claro, y afortunadamente es la inmensa mayoría. Es lo habitual. Claro. De todos modos, bueno, claro, el concepto de belleza bueno, es algo que va cambiando, ¿no? con el paso del tiempo, pero para un cirujano estético, como es usted, ¿cómo debe ser la belleza? Claro, buena pregunta esa. Claro. Que no se trata ya tanto de ser más guapo o más feo, ¿no? Ajá. Es que yo creo que es algo más, ¿no? Claro. Más amplio, un concepto más amplio. Sí, posiblemente sí, posiblemente sí. La belleza realmente tiene unos cánones que están bastante estandarizados y hace muchísimos estudios sobre belleza, sobre todo hecho por cirujanos plásticos. Nos dedicamos pues, a ver, Sí. ¿qué entiende el público por belleza? Pero por el ojo bello, los labios bellos. Entonces, Sí. estadísticamente... Y hace que hay una mezcolanza y sale un Claro. prototipo. Exactamente, y no solo eso, Sí. sale un prototipo que cambia según la edad del observador, según el sexo del observador, según la cultura en la que se ha movido. Entonces sí que hay estas diferencias, ¿no? En mi opinión, cada vez más se tiende la cirugía estética, y la medicina estética también, a analizar pormenorizadamente cada paciente qué no le gusta a ella o a él y qué le gustaría.
¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo típico, la nariz. Yo siempre le digo a todas las pacientes, antiguamente todas las narices tenían un objetivo estético y se intentaba dejar a todo el mundo igual. Sí. Y claro, no a todo el mundo le gusta esa nariz. Claro. Todo el mundo cambiaba mucho el aspecto que tenía y a lo mejor no le gustaba el resultado. Hoy en día, ¿qué se hace? Se analiza cada detalle de la nariz por separado, se intenta disgregar qué detalles nos cambian de los demás pero que no nos gustan, porque nosotros nos distinguimos a veces por milímetros o por fracciones de milímetros. Estas proporciones nasales con respecto al resto de la cara están muy bien definidas, pero ¿por qué es la tuya como es y la mía? Son milímetros, son cositas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Nos distinguen a ti y a mí, pero no tienen por qué ser feas. Aquella cosa que a la paciente le parece fea, eso es lo que corregimos y no lo demás. Conseguimos, por tanto, digamos, una rinoplastia y el resto de la cirugía a la carta, podríamos decir, en los que la paciente se va a ver bien, no pierde esa personalidad de su nariz, sus párpados o lo que sea, porque muchas de las características, aunque no sigan el patrón del libro de texto, no son feas y te dan tu propia personalidad a tu visión. Sí. Cirugía estética yo creo que tira más hacia ese futuro que hacia otra cosa. Ahí has dicho algo muy importante, o sea, claro, sin perder la personalidad. Claro. Que eso es muy importante, ¿no? El perder naturalidad incluso, claro, y que esa persona deje de ser ella, pues hace que no sea auténtica, ¿no? Que luego, claro, la veamos rara. Exacto, ¿no? exacto. Y que muchas veces califiquemos a un cirujano plástico como bueno o malo en función de esa naturalidad, ¿no? Claro, sin duda. Que es generalmente pues muy difícil de alcanzar. O sea, lo consiguen, evidentemente, claro, pero no claro, es lo más sencillo. Efectivamente. Sí. Y de hecho es una de las cosas que echa para atrás a la gente, digamos, a la hora de operarse. La idea de que eventualmente podría quedar con un resultado poco natural, sobre todo hablando de la cara, impide que más gente se opere, porque ese miedo, esa incertidumbre al resultado, las frena, lógicamente. Claro. Hay programas de televisión que muestran la labor que desempeñan ustedes, los cirujanos plásticos, pero ¿cree que eso facilita, bueno, pues que más personas acudan a la consulta, que frivoliza a lo mejor un poco la profesión? No lo sé. Claro. Hay un programa, bueno, lo voy a citar aquí, por lo menos antes lo ponían, Chapuzas Estéticas, no sé si lo vio alguna vez. No lo he llegado a ver, porque mira que es famoso y que todo el mundo lo he intentado, me he aburrido a mitad camino. Pues yo era adicta a ese programa, lo reconozco, sí, me gustaba mucho porque eran dos cirujanos estadounidenses que se dedicaban a arreglar las chapuzas de otros. Entonces, claro, llegaban casos a la consulta pues bastante penosos, claro, muy exagerados. Y claro, ellos intentaban recomponer lo mejor que sabían que podían ese desastre, ¿no? Claro, lo que yo no sé es que si realmente eso ayuda o no. Sí. En mi opinión, sí. Yo el programa no lo vi porque varias veces lo intenté, pero realmente iba como muy lento para mí, ¿no? Y al final me aburría a mitad de camino y lo dejaba. Sí. Yo creo que sí. Hoy en día las pacientes están muy bien informadas. Si tú vas a internet, a la red, yo lo digo siempre mucho cuando vas a mirar información sobre una enfermedad, igual no es muy buen sitio para mirar. ¿Por qué? Porque todo lo que sale en la red, casi todo, es un poquito, si no llama la atención, parece que no vende, no sale. Entonces solo ves la parte mala. En cirugía estética la mayoría de la información está dada por sociedades científicas o por cirujanos individuales y la información es buena y es veraz. Y las pacientes, a poco que se pongan a indagar, están muy bien informadas y además, si algo se sale un poquito de la norma, ya enseguida se dan cuenta y ya les parece sospechoso. Este tipo de programas, en la parte sensacionalista o la parte que lo han hecho ya, pues eso, rizando el rizo para llamar la atención, yo creo que casi todo el mundo que lo ve ya se da cuenta, ¿entiendes? Se da cuenta que pues, la vida real no es así y que parte es un show. Entonces, en general, yo creo que están bien y sí acercan la cirugía plástica a la gente, me parece. O sea, que en este caso podemos fiarnos del doctor Google para temas de cirugía estética. O sea, la información con la que llega la paciente o el paciente a la consulta, generalmente es veraz. Sí. Suele ser muy buena. Yo cuando me encuentro pacientes en la consulta, prácticamente el 90% de lo que tienen que saber sobre la cirugía lo saben, y lo saben bien. Y luego gran parte de la consulta consiste en adaptar toda esa cantidad de técnicas o de variantes a el caso concreto, que eso ya a ella le cuesta un poquito más hacerlo, lógicamente, pero la información es buena. Si tú, cualquier cirugía que cojas, empiezas a mirar, asesorarte, a leer, te digo que al final, en un mes, 2, prácticamente todo lo que sabes es verdad. Curioso. Antes de pasar a las preguntas de los espectadores, quisiera que nos dijera que en HM Rosaleda, ¿no?, en la unidad de cirugía estética,
¿qué ventajas ofrece el paciente, además de las que comentó al principio, ¿no? De ese apoyo, de ese servicio 24 horas, ¿no? En el que siempre están disponibles para los cuidados, claro. Pero hablando sobre todo, bueno, pues de técnicas o de novedades, claro. Lo que usted quiera, doctor. Vale, un poquito la filosofía de trato al paciente o de cómo lleva la consulta, pues es la misma que venimos usando hace muchos años, ¿no? Eso no cambia, de hecho, a veces es un poco complicado unir las dos formas de actuar, pero creo que lo hemos conseguido. ¿Qué ofrece el estar dentro de un hospital, ¿no? Como la Rosaleda? Pues un apoyo técnico y personal detrás, pues más grande. Todo el mundo siempre hace un poquito la misma pregunta, ¿no? Que las instalaciones, la maquinaria, los equipos, todo eso, lógicamente, el potencial que tiene un grupo hospitalario es mayor que una persona individual. Pero yo le doy más importancia todavía al tema humano, ¿vale? Cuando tú trabajas en un hospital como la Rosaleda, ya tienes al servicio de urgencias 24 horas, al margen de tus llamadas y todo eso. Tienes un médico que está allí siempre. Tienes una cantidad de especialistas que te rodean muy grande. Cualquier faceta que a lo mejor no llegas con la perfección que necesitas, puedes colaborar con un grupo muy grande de gente, no solo especialistas, sino de enfermería, de médico general, de todo, ¿no? Y yo, para mí, eso es lo más, digamos que al médico que trabaja allí está en un grupo en el cual sabe que se puede apoyar en cualquier momento y te da mucha satisfacción, mucha tranquilidad trabajar en un entorno así. Bueno, pues vamos entonces, si le parece, a comprobar cuáles son las dudas que tienen los espectadores para usted. Hecho. Como saben, pueden enviar todas sus dudas, todas sus preguntas al correo electrónico. La dirección es falandodesaude@correotv.es, o si no, también ya saben, porque se lo digo todas las semanas, nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Empezamos, doctor. Cristina de Santiago dice que su hija es adolescente, que quiere operarse el pecho, pero todavía es muy joven. ¿Qué puedo hacer? Pregunta Cristina. Esa es muy buena pregunta, porque lo pregunta mucha gente, lógicamente. ¿Qué entendemos por un adolescente? Lo primero que habría que preguntarle a esa madre, claro, no es lo mismo 14, ¿no? Que 17, exactamente. El pecho se debe operar cuando el desarrollo del pecho ha concluido. Cuando concluye, pues en cada mujer es individual. Lógicamente, con 14 años, si la chica piensa que tiene el pecho pequeño, es una cosa absurda, porque le va a crecer, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es el momento ideal? No lo sabemos, y es imposible saberlo caso por caso. 16, 17 años. De hecho, hay algunas reglas según los años de la primera regla, tal, que no son tampoco muy estrictas. Por norma general esperamos a los 18 años. ¿Por qué? Porque operarte a los 17, cuando si esperas a los 18 ya eres mayor de edad, ya tomas tus propias decisiones, todo eso, es precipitarse un poquito a lo tonto, podríamos decir. Claro. Por norma general esperamos a los 18, a pesar de que efectivamente muchas pacientes físicamente y mentalmente están preparadas para hacerlo antes. Eso es importante, mentalmente. Y mentalmente están también. Bueno, chicas y chicos, claro, pero no, con 17, 16, eso están perfectamente preparadas, saben actuar en la vida como un adulto prácticamente. Y realmente, si es adolescente, tiene 16, 17, piensa que tiene el pecho pequeño y lo tiene de verdad, esa mujer va a seguir pensando así el resto de su vida hasta que se opera. No le cambia la idea cuando tiene 25, a lo mejor se acepta mejor, esto sí que le puede pasar, pero no es una cosa, no es un capricho de adolescente, es una cosa de verdad y que está ahí para quedarse. Y realmente cuando cumple 18, mi consejo es que sí que se opere y que lo haga, ¿vale? Mucha gente también, la nariz, se le gustaría operarse antes de adquirir la mayoría de edad, normalmente no lo hacemos. La oreja en soplillo es una excepción. Las orejas en soplillo tradicionalmente ya se operan con 7 años. Es que provoca muchos traumas. Claro, porque te vas a acabar operando. Es un poco cruel intentar que el chaval se acostumbre a tener la oreja en soplillo el resto de su vida. Entonces, a los 7 años el tamaño de la oreja prácticamente es como la del adulto. Es más fácil moldearla que en un adulto encima. Y justo le coincide con la época en que empiezan a reírse del cole. Entonces, eso sí se hace a la niñez y eso es cirugía estética pura y dura. El resto, cuando a ti te empieza a entrar esa conciencia de cuerpo tuyo con 16, 17, esperamos a los 18, pero ya... Que ya queda poco. Exacto. Claro. Entonces, un poquito de paciencia. Exacto. Y ya está. Por último, y muy rápido, Paula de Santiago dice que le gustaría alterar la forma de sus ojos. ¿Es posible darle una forma más almendrada?
Ajá. Es posible, sí. ¿Es posible? Es posible, sí. Curioso. Es una cirugía, pero ahí entramos en cirugías que realmente, claro, hemos hablado todo este tiempo de la cirugía estética como una cirugía un poquito necesaria, ¿no? De gente que tiene realmente una cosa que la compleja y que la hace sentir mal. Y cuando se la corrige, se siente mejor. La nariz, los párpados, el pecho son ejemplos. La liposucción también. La forma almendrada de los ojos ya estamos afinando un poquito, ¿no? Es raro que alguien se encuentre mal porque tiene el ojo demasiado redondo, ¿de acuerdo? Entonces ahí es una cirugía que por sí misma se indica muy pocas veces. A veces se hace en conjunción de una blefaroplastia cuando realmente la paciente pues lo desea mucho, digamos. Hay dos técnicas, una más sutil, que los achina un poquito, y otra un poco más intensa. La intensa se hace casi nunca, tiene, como toda la cirugía que se sale un poco de lo estándar, puede descompensar ya. Claro, ya no es tan fiable como toda. Cuando alguna cirugía se hace de rutina tantas veces, realmente es porque es muy, muy fiable, ¿vale? Cuando es una cirugía rarita, entre comillas, por algo es, ¿vale? Y entonces se usa muy poquito eso. Pero poder se puede, sí. Pues ahora nos vamos a H.M. Rosaleda a recibir un consejo porque creo que estamos muy justitos de tiempo. Mi nombre es Verónica Arcila Romero, soy de H.M. Rosaleda y en el día de hoy les voy a hablar de combatir el frío. Muy bien, como se acerca la época invernal, entonces cuando el frío se agarra a nuestro cuerpo, hace que baje la temperatura y que nuestro organismo funcione peor, con lo que trae la aparición de trastornos y enfermedades. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Bueno, pues hay una serie de consejos que podemos llevar a cabo que se los voy a dar yo hoy. Lo primero que tenemos que hacer es hacer ejercicios respiratorios todos los días, que se trata de ejercitar el diafragma y el abdomen con respiraciones lentas y profundas, ¿vale? Aprender a toser y expectorar muy bien, sobre todo en situaciones en las que estamos un poco acatarrados. Alimentarse bien y no cometer excesos. Se debe consumir mucha fruta, mucho pescado, carne, verduras, y sobre todo no dejar enfriar el cuerpo. Entonces, abrigarnos bien, evitar caminatas en horas del día en que hace más frío o, por ejemplo, cuando terminamos de comer, salir a caminar. Eso intentar evitarlo. Salir a pasear mejor cuando la temperatura a lo largo del día sea más suave. Otro consejo es que no se debe beber alcohol, como antiguamente se creía, para calentarse. No es un buen remedio casero y no se debe hacer. Se debe cubrir en cama, en casa, pues con mantas, edredones, chaquetones gruesos y sobre todo tener especialmente cuidado con las estufas y braseros en la casa, porque puede llegar a causar incendios o quemaduras en las personas. Entonces, para evitar el frío no hay que arrimarse directamente a la estufa. Con encenderla y mantener el ambiente cálido, ya está. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos tenemos que despedir, pero no sin antes darle las gracias a nuestro invitado de hoy, al doctor Jorge Valdés. Gracias por venir. A vosotros. Cirujano plástico, reparador y estético de H.M. Rosaleda, al que invitaremos muy pronto a venir por aquí, porque hoy solamente hemos hablado de cirugía estética, pero hay otra rama que es medicina estética, de la que nos va a tener que hablar, espero que muy pronto. Perfecto, encantado. Y a ustedes, pues les tengo que desear una muy feliz semana, que estén dentro de 7 días aquí con nosotros otra vez y ya saben, el mejor de nuestros deseos, salud y suerte. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza.